La situación es la siguiente. Yo hoy me siento, pero para atrás, no, lo siguiente, pero bueno. Volví de vacaciones y nada, volví a la rutina. Solo que como tengo muy poquita carga horaria en Roberto Berino, es como que no se ha sentido el tema de que, claro, me ampliaron el horario, la jornada a partir de hoy. Así que voy a estar trabajando como un esclavo. Y nada, tenía que estrenar la semana literalmente con un moquerío impresionante. Ayer se me dio por volver a ver películas tipo en Netflix que me costaba un montón encontrar algo que me gustara. Y entre eso que comí, que también fue un domingo muy resacoso, pero de que básicamente no hice nada productivo, aunque mentira, sí me puse a adelantar trabajo porque sé que esta semana no voy a poder estar tan pendiente de lo de RAM con lo de Kristen, entonces dije, mira, mejor prevenir que arriesgar, aunque yo voy a andar por la computadora por todos lados. Y la situación también que acontece ahora es el uniforme, porque resulta, a ver si, que no se me vean los tarlipes. Bueno, a ver, resulta que este es el uniforme viejo, camisa, típica camisa. Lo único que estoy siempre poniéndole y sacándole que ya me estoy cansando son, yo le digo elefantes a esto, los arquillos o como sea, para que no se doble el cuello. Y es como que, claro, cada camisa venía con la suya, con las suyas y las fui perdiendo. Y por ejemplo, esta, si no me equivoco, ¿parecen ser iguales? Ah, sí, mira, había, debe ser que no había encontrado las otras. Pero bueno, este es el uniforme viejo, que a mí en principio me gusta. Bueno, y este es el pantalón de siempre. Y resulta de que a nosotros nos dan como bastante ropa para uniforme porque, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de horas que uno trabaja, se supone que es como que, bueno, si vas a estar trabajando de lunes a sábado, vas a necesitar por lo menos una camisa día por medio o lo que sea. Y efectivamente, acá tengo alrededor de una, dos, tengo como cinco camisas de siempre y tenía dos de al principio que eran como entretejidas, no sé, pero esas la verdad que habían salido fatal, no me gustaron. Y a ver, antes de mostrar esto, ah, y ya en dos ocasiones, no sé por qué, nos habían dado camisa negra. Hay una que también está por ahí y estas otras. Vaya, sea de paso, este es el precio. Lo vale, lo vale. Luego de que, claro, yo estas en principio en verano esto no lo puedo usar. Igual esto también lo mandaron para la temporada esta que está pasando ahora. El tema de que es como que no me apetece abrir más camisas porque se me va a llenar todo el pequeño parcherito que tengo de armario porque no tengo placar en esta habitación. Ropa del uniforme y es como que ya de por sí toda la semana visto de uniforme. No quiero que mentalmente y físicamente y visualmente me sobrepase. Entonces nada, si llega el día a lo mejor lo vendo, qué sé yo. Resulta de que también tengo el traje anterior que no me gustó, que es igual que el actual, solo que tiene un corte un poquito más ancho, como que el tallado es un poquito más amplio. Y no le hice compostura más que el bajo del pantalón. Entonces, por ejemplo, de cintura siempre tengo que llevar cinturón y a mí, pero eso me mataba. Me mataba porque apenas me movía esto, lo otro, se me salía la camisa. Pero bueno, este por suerte vino, pero espectacular. Pero eh, si prestaron atención en el video anterior, en el de Ginebra, yo este me lo llevé. Me llevé este y me llevé el
chino negro que también es del trabajo, que es el que más usé. Este lo usé para viajar y tanto ida y vuelta, pues como que en la maleta dije, esto se me va a arrugar, tipo, se me va a marcar la línea, mejor me lo llevo puesto. Y la verdad que lo usé poquito. De hecho, este tipo de pantalón como que lo aproveché mucho más, por ejemplo, en septiembre que había ido, nada, a una semana pura exclusivamente de conferencia y a oficina y la vez que fui en marzo, pero que era otro traje que mi madre me lo lavó y me lo centrifugó y de tenerlo desde el 2015 nunca más lo pude volver a usar. Era mi único traje, azul marino, esto y lo otro, pero bueno, X. La cosa es la siguiente. Yo tenía pensado en empezar a estrenar las camisetas, porque este es a ver, una camiseta de 59 euros, que están bastante bonitas, ¿eh? Son simplonas, pero tienen el detallecito y demás del cuello. El tema es que son M y estas creo que me van a quedar un poquito anchas, pero bueno, son para trabajar. Tampoco es que necesito que se me marque la figurita. Pero claro, no las puedo usar porque me la dieron y nunca la desempaqué. Entonces esto lo llevo a usar ahora y se me van a marcar las dos líneas. Y dije, bueno, otro día más de camisa. Que la verdad que no me quejo porque como tiene el cuello y demás, y yo que tengo un cuello kilométrico. Así que nada, ese es el primer drama del día. Esta semana lo que planeo es cortarme el pelo. Y esta semana comienzo francés. Por obvias razones de que como estoy trabajando para este fondo de inversión en Suiza. Y después, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, recién el jueves de la semana que viene me van a sacar mi primera muela. Que es como que está crecida, pero no está crecida. El problema es que está, en vez de así, está así. Y literalmente me arruinó el diente contiguo, o sea, el de al lado, que hizo que de tanto perdiera todo el hueso. Entonces, como que claro, sale uno y sale el otro también. Menos mal que son los de atrás y no es ninguno visible, porque si no, sería el trauma de mi vida. Son encima 7:30 de la mañana. Pero bueno, vamos a empezar el día bien. Todavía es un poquito temprano, pero igual, me voy a vestir y voy a emprender camino porque quiero estar tranquilo, la verdad. Y de hecho, si llego a la tienda antes y me puedo poner como a adelantar trabajo y demás, mejor. Aunque igual, tipo, Kristen se levanta súper temprano y está en la oficina ya 9:30, pero es como que creo de que si le escribo tipo 8 me va a decir, Francisco, o déjate, todavía es temprano. Que tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Pero en principio es eso. Un poquito triste será el almuerzo de este día, de esta jornada, porque me comí toda la comida ayer. Así que solamente tengo fruta, que esta vuelta será uva de temporada, o creo que es de temporada. Y porque me apetece pistacho. Espero no morirme de hambre en todo el santo día. Pero es que también me distraigo bastante, entonces es como que puedo aguantar. Así que esto a la mochila que me pesa ya un montón de kilos. Somos libres. Hoy el día
estuvo muy bueno, pero nos dieron una paliza con el cambio del visual que ya me quiero olvidar, ¿eh? Ahora tocamos dar las canchas y bracitos en el gym. Lo único es que por favor no haya tanta gente. Odio que no haya tanta gente, no me quedo otra. Ahora ya terminé, quería hacer una natación. Tipo, yo no sé cómo me siguen dejando entrar acá vestido así, ¿eh? Porque como se puede ver, estas zapatillas no dan más. Y no sé por qué no las pasan por vida, la verdad. Son del 2017, ¿eh? Encima no son mi único pan, pero bueno, cero ganas de alternar el calzado solamente por combinar los colores con la camiseta de entrenador. Como habrán visto, como se habrá visto, no sé cómo me puedo curar rápido este sarpullido. Tipo, le estoy rezando al dios Eucerin. Como que primero comenzó en esta zona, como habían comentado, pero después es como que se me terminó extendiendo por acá, un poquito por la zona íntima. Y decía, a ver, no sé. Y también tengo la nariz pelada, así que me pasé eso del cuerpo acá, porque de repente tuve un resfriado un poquito fuerte y es como que no tuve fiebre, mientras que, a ver, seguramente sí, pero no tuve esos picos de fiebre grandes. Entonces solamente, por ejemplo, ayer a la noche transpiré, entonces tuve que levantarme, prepararme para el trabajo y todo y cambiar las sábanas. Eh, Así que espero de que con el cambio de sábanas, a ver, yo que tengo a la gata que está sin parásitos, sin pulgas, sin nada y encima que no sale de casa, o sea, es una burbuja, ya no sé qué puede hacer. Y hace mucho tiempo que no me veo con nadie, entonces es como que tampoco puede ser una ITS y además me cuido, o sea, entonces la cosa que hoy me va a solucionar la vida es esto, que mi madre lo compró de impulsiva. En principio esto lo voy a usar como recreativo, porque si ya me humecté todo el cuerpo, ¿por qué no me puedo humectar la cara? Esto está como para hacer una captura de pantalla y mandársela a medio mundo, tipo, mira lo ridículo que está pretendiendo hacer contenido de skincare, que no lo pretendo hacer, es simplemente de que hoy pinto hacerse una rutinita, porque encima, la verdad que tuve mi primera clase de francés, porque es como que la estoy necesitando por lo de Ginebra y ahora nadie me lo pide, pero es como que yo quiero tener ese plus. Y la verdad que estuvo bueno. A ver, fue un primer encuentro, no estaba esperando nada del otro mundo. Pero, por ejemplo, leí por primera vez y sorprendentemente es como que le dije, mira, háblame en francés o en inglés. Aunque terminamos en las tres, en español también, porque la profesora es nativa. Y como que yo obviamente no sé francés, pero por escuchar a Chris, a las amigas de Chris, también por leer las cosas del trabajo o inclusive por las redes sociales o YouTube o las canciones o lo que sea, es como que tengo más o menos una noción de qué significa cada cosa y algún tipo de pronunciación. Además como que si bien yo puedo pronunciar la R y en argentino es como que tengo la voz media gangosa, entonces es como que creo yo que puedo hacerme el francesito, o en este caso el suizo. Y no hicimos actividades así, simplemente es como que fue una presentación de la clase y yo había llegado justito del trabajo que encima pedí que me dejaran salir temprano, porque técnicamente yo esta semana la tenía que cubrir un nuevo centro y resulta de que se eligió una compañera que espero de que mejore pronto
y como también cuesta mucho conseguir otros compañeros de Roberto Berino que quieran cubrir en la tienda por una cuestión de horarios, por una cuestión de comodidad logística, de lugar, etc. Nada, es como que siempre me consideran a mí porque yo últimamente, bueno, últimamente siempre digo que sí, porque es dinero. El tema de que ahora es como que siempre lo estoy pensando entre, a ver, ¿qué hago? Trabajo y me pagan en Roberto Berino tanto o me rijo al horario de siempre y el horario libre que tengo en la semana me lo dedico para lo de RAM, lo de Suiza. Y es como que ahora me interesa más lo de Suiza, pero es como que fue muy sobre la marcha esto. Porque es como que no tenía problema de cubrir un nuevo centro en el Corte Inglés porque yo hacía de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, hoy, por ejemplo, hubiese llegado a casa a 3:30 y hubiese tenido hasta tiempo de prepararme, comer algo y demás antes de tener la clase. Pero nada, tuve que decirles, mira, yo tenía esto programado, necesito por lo menos que me dejen ir 3:30. Y por suerte 3:32 había pasado el autobús ahí, no lo perdí de casualidad. Buenas tardes, llegué a casa. ¿Estoy libre? No, no estoy libre. Son las 5:58. En realidad yo llegué hace un ratito, pero bueno, había que merendar. Y eso que almorcé y todo hoy, pero no sé, necesitaba también algo dulce. Porque en un ratito ir al gimnasio otra vez, hacer el ridículo. Todavía no tiré las zapatillas, pero creo que hoy no las voy a usar, voy a usar otras. Me voy a centrar en trabajar con esto que obviamente yo alemán no sé y me pidieron que lo traduzca, así que voy a primero traducirlo con Cloud AI y formatearlo y a ver si sale todo bien, porque últimamente es como que antes por ahí teníamos mucho ida y vuelta con que Francisco tenías que cambiar esto y no se cambió, o esto, lo otro, qué sé yo, y ahora es más bien como, bueno, te armo, te mando el editable, te armo el final, pero qué sé yo, por ahí tiene que pasar por compliance o por, no sé, ayer por ejemplo estaban traduciendo un artículo, un paper que habíamos hecho, pero estaban traduciéndolo del inglés al italiano y estaban corrigiéndolo una que habla italiano. Entonces, nada, es como que estaba todo bien y ayer a la noche antes de irme a dormir, a las 12 de la noche creo, hice pu, 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 y listo, lo mandé. Y esto es más o menos lo mismo. Hay en otros momentos que está más interesante el asunto y está bueno cuando tengo que entrar que sea al Webflow, que sea al WordPress, que sea a tal lado, pero es lo que tenemos ahora. Y además como estamos llegando a fin de mes tampoco es que queremos cargarnos mucho de trabajo porque si no después la factura del mes que viene va a quedar más pelada. Y es por esto que tengo que hacer piruetas para ir al metro, ¿eh? Acá podríamos hacer un Uber Eats in my bag, in my belly bag. Tipo, eso pasa por salir bastante tarde de casa. Encima es sábado, es como que el cuerpo sabe que uno quiere trabajar. Y me traje la banana para el almuerzo, porque ayer comimos pasta y no me iba a llevar pasta a la tienda no teniendo heladera. Y acá tengo unas uvas moradas, súper ricas. Y esta es mi hoja de fichaje, que sí o sí me la tengo que llevar para todos lados, porque como yo estoy en todos lados, y mi salvación. One eternity later. Somos libres al fin, no lo puedo creer. Pero igual,
Ahora toca ir a la guardia, no porque me esté muriendo, pero bueno, como que ayer le mostré a mi madre lo del sarpullido. Lo más probable es que sea un brote ectópico o lo que sea. Y me dijo Francisco que tenés también los ganglios cervicales inflamados. Anda, por las dudas. Por suerte me queda a una calle el hospital. Así que eso, nada, ya estamos yendo. Feliz fin de semana, no lo puedo creer. Y encima hoy me enteré que claro, el viernes de la semana que viene es festivo, porque claro, es el Día del Trabajador. Me toca disfrutarlo, no lo puedo creer. Aunque igual voy a estar de reposo porque el jueves me toca nada, la cirugía dental. Kinda tired of trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Creo que hemos perdido la costumbre, pero ya estoy llegando a urgencias, así que me voy a enmascarar. Listo, triaje. Ya pasaron 2 horas y seguro me catalogaron como baja prioridad porque no llegué arrastrándome por el piso. Ay, al fin. Me acaba de ver hasta una pediatra y menos mal que me descartan mononucleosis y varicela, Dios. Un día finalizado más y hoy comemos en la cama porque estamos a -1000 de energía y estoy a tan -1000 de energía que literalmente dije cuando llegué a casa, me voy a comer una fruta, tengo frutilla. Y dije, tengo sed también, bueno, meto todo en esto. Y quedó como fancy, quedó fancy. Y hoy tocó sorrentinos, no sé de qué son, pero tienen buena pinta, ¿eh? Yo coto la bebé. Mamá. Hola, pipi. Oh. Kinda tired of trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Llegué. Hola. Hola, buenas. Parece que estoy masticando un chicle gigante, pero no, es la gasa, es la gasa. Literalmente tardé más en la espera que en la extracción de la muela de juicio y el premolar. O mejor dicho, em, la anestesia tardó un poco más. Y ahora estoy así, Dios. Bueno, vaya a saber si se escucha. Es horario de que todos ya terminaron de trabajar, de el colegio. Mañana es festivo también, es el Día del Trabajador. Ay. Y yo volviendo a casita ya. No estoy tan cansado porque fueron 4 horitas nada más de trabajo y la verdad que vendí algo, pero bueno. Lo que sí, por ejemplo, ahora que me sacaron la muela de juicio
y el premolar. Me dijeron los cuidados preventivos y por ejemplo me mandaron a tomar amoxicilina o algo por el estilo y otro remedio más por 7 días, uno por cada 8 horas, así que voy a estar como un viejito. Y por ejemplo, hoy no me puedo cepillar los dientes porque haciendo buche y ese tipo de cosas se me puede abrir la herida, que es básicamente el espacio donde estaban los dientes y que me decían de que no hace falta sutura porque se une sola la encía. No sabía que fuese tan inteligente el cuerpo. Y me sugirieron para tomar agua fría o cosas frías. Me dijeron helado y está lindo el crema para helado. Y con mi madre estábamos hablando de que te aviso que estoy yendo al dentista. Y después me decía esto de que pregúntale por la dieta. Y yo sí, un momento. Y me decía, ay, ¿qué podrás comer? Esto, lo otro. Yo sé, sopa con fideos, que yo también tenía ganas. Pero claro, la dentista me dijo, caliente no, frío. Y yo digo, no. Así que me tendré que empachar a, a helado. Ah. Y por suerte no duele. Espero que no duela. Todavía estoy con la anestesia y encima estoy con el huevo este que tengo en la boca. No es inflamación, es una gasa. Me la tengo que cambiar ni bien llego a casa. Que dicho sea de paso, estoy ya a metros. Así que eso. Llegué a casa y ahora que son las 8 pasadas, me voy a tomar el medicamento y no me imaginé que era semejante cosota, ¿eh? Mira que yo puedo con todo, y con esto también, pero me decía, oh my god. Y nada, 2 millones turnos. Esto es como entrar a una tienda de ropa, que es como, voy por una cosa y después salís con 4 más. Como, es un buen negocio. Yo me saqué las gasas de la boca. Qué asquito, ¿no? Pero bueno, otra vez. Y ¿quién diría que los dentistas para que se desinflame o evite tanta la inflamación te digan, no, bueno, cosas frías y qué mejor que helado, vas a poder comer helado y yo tipo, ups. Así que nada, justo mi madre que no me había leído los mensajes se había adelantado y había comprado este que es de Consum y es sabor capuchino que está rico, está bastante cremoso. Así que le voy a dar duro. Encima la tengo a esta loca. Que no le puedo acercar el helado. Porque le encanta lo dulce encima, pero no. Es mío. Es mío. Atrevida. Como susto. La verdad, un éxito. Un éxito. Ahora literalmente es un engrudo. Pero es un éxito. No lo voy a volver a comprar porque es una trampa. Esto es una trampa. Además, técnicamente no tendría que comer sólido y tenía unas pelotitas de chocolate. Pero bueno, se mastica de este lado. A ver qué tan vacío está mi otro lugarcito de trabajo. Al fin. Mira, me tardé 2 semanitas, pero me vine a cortar el pelo. Así, para cerrar el vlog. Ay, entré mal. Voy a escabullirme
lejos de mis compañeros porque si me paro a charlar no entro. Peor dicho, porque literalmente me mandaron a esperar media hora en la peluquería y claro, dije, bueno, voy a saludar a todo el mundo y me quedé charlando, pero bueno. Más, aunque tengo cita a las... son 5:48.